Bueno, nosotros somos el equipo de Cuarentinos y vamos a presentar lo que respecta al texto de la usabilidad y jugabilidad en los videojuegos. Bueno, si algo distingue al ser humano es su capacidad de divertirse o de um, ocupar su tiempo de ocio para entretenerse. A lo largo de la historia, pues hemos visto cómo los juegos han sido un impulsor de la cultura. Por ejemplo, en esta línea de tiempo podemos dar un esbozo de cómo ha ido evolucionando o cómo han ido evolucionando los juegos a lo largo de la historia. Primero surgieron como producto de los rituales religiosos que se hacían en las comunidades primitivas, o también como maneras de aprender un oficio o las labores que se hacían en el día a día. Posteriormente, pues se integraron completamente a la sociedad, tan al grado de que pues también forman parte de la educación y sin duda pues son parte importante del desarrollo humano, tanto a nivel individual como cultural. Posteriormente, pues estos juegos, con el surgimiento de los videojuegos en los años 40, eh, la novedad de esta nueva manera de entretenimiento, esta nueva manera de jugar, eh, a todo el mundo cautivó o generó gran interés por las grandes posibilidades que pueden ofrecer al entretenimiento humano. Actualmente pues sabemos que los videojuegos son una industria multimillonaria que básicamente están ya en todas partes y sin duda son sistemas complejos, son sistemas interactivos de ocio en los que se busca eh, que el jugador, que las personas estén totalmente inmersos en ellos y sin duda pues actualmente tiene una gran influencia cultural y social. Bueno, hablaré acerca de la usabilidad de los videojuegos y de los sistemas interactivos de ocio. Bueno, para empezar, tenemos que definir exactamente qué es un videojuego. Básicamente, lo podemos tomar como un mecanismo que nos ayuda a disfrutar momentos libres, momentos de ocio, utilizando pues un sistema interactivo. Pero bueno, ¿qué es un sistema interactivo? Básicamente nosotros como programadores siempre, a lo largo de nuestra carrera, hemos desarrollado sistemas y generalmente utilizamos esos sistemas que dependen de acciones del usuario. Y esto es precisamente lo que es un sistema interactivo. Por definición sería algo que depende de algo más. En este caso es un sistema que depende explícitamente de un buen uso del usuario a través de acciones. Y esta es la palabra clave que quisiera mencionar en este momento, que son acciones. Y bueno, en la siguiente diapositiva podemos mostrar cómo el software, el desarrollo de software, se vio reflejado o se vio, por así decirlo, inspiró a lo que fue el desarrollo de los videojuegos con respecto a toda esta cuestión de la usabilidad. En este caso, pues definimos lo que es un software usable. Básicamente, que un software sea bueno, que sea capaz de utilizarse, reduce costos de producción, mantenimiento, etcétera, etcétera. Y también tiene características como facilidades de uso y facilidad de aprendizaje. Eso es muy importante. En el software de por sí, ya actualmente es una de las cosas que más se tiene que tomar en cuenta, que el usuario mantenga su atención dentro de alguna página web, de algún sistema de escritorio, etcétera, pero en los videojuegos es un impacto incluso mayor, sobre todo en la parte de la facilidad de aprendizaje. Y esta se puede medir con la velocidad con la que podemos realizar una tarea. Ahora, en cuestiones de los juegos, en la siguiente diapositiva, podemos ver cuáles son las características principales, que es la jugabilidad, experiencia del juego y los sistemas interactivos especiales. En este caso, como lo mencionamos anteriormente, un software puede ser un sistema interactivo, pero no existe nada que sea más interactivo que un videojuego. Es por eso que se le considera en un rubro especial, ya que este juego no puede hacer nada, por así decirlo, no tiene razón de ser si nosotros no estamos utilizándolo, no estamos interactuando con él, no tenemos una experiencia.
Y es por eso que podemos visualizar cómo es la base de todo esto, cómo la experiencia de juego se ve eh, directamente afectada con la facilidad de uso, se ve afectada con lo sencillo que es entender el juego y esto obviamente permite una jugabilidad mayor, algo más satisfactorio, etcétera, etcétera. En la siguiente diapositiva podemos ver un poquito más directamente todas estas relaciones. Como mencionamos, si un software es usable, es porque nos mantiene concentrados ahí, porque es fácil de utilizar, es un aprendizaje sencillo y rápido. Y es por esa razón que estas características se tienen que transportar a toda el área de los juegos. Tiene que ser algo que no tengamos que explorar mucho, que no tengamos que gastar tanto tiempo para entender a utilizarlo. Es algo con lo que simplemente queremos realizar una tarea rápidamente y tenemos que hacerlo rápido. Un ejemplo de cómo ha ido evolucionando las cosas es como hace muchos años algunos juegos RPG o los MMO eh, tenían tantas funcionalidades, tantos botones que los usuarios de estos juegos a veces se veían abrumados por toda esta interfaz increíblemente grande que tenían. Sin embargo, con el tiempo fue mejorando y las acciones principales que se suponía que un usuario debía de tener le hacían más énfasis en ese respecto a la interfaz de este juego y esto hacía que el juego fuera más entretenido, más usable, más directo a lo que tenemos que hacer. Y para terminar esta parte de la usabilidad, creo que es importante mencionar, como muestra la siguiente frase, que bueno, nosotros utilizamos un videojuego porque nos divierte, porque nos entretiene, porque nos hace sentir felices y porque nos ayuda a pasar el tiempo. Este, Esto es muy importante y esto siempre tenemos que tenerlo como el centro de un videojuego y para que eso sea posible, para que esto sea realidad a la hora de utilizar un videojuego, tenemos que tomar en cuenta y hacer de lado todas esas cosas que podrían evitar esto a los usuarios, como lo mencionamos antes, una mala usabilidad, un mal manejo de la interfaz, etcétera, etcétera. Bueno, para poder profundizar o poder entender mejor el concepto de jugabilidad, es imprescindible primero comprender la arquitectura y diseño de los videojuegos. Eh, Cabe recalcar que obviamente aquí se va a presentar una arquitectura básica que prácticamente todos los videojuegos cumplen. Sin embargo, hay que, o sería adecuado indicar que las características de una buena arquitectura o de la arquitectura ideal que debe tener un videojuego, como básicamente casi en cualquier software, debe de cumplir con ciertas características. La arquitectura debe de ser modular, debe de ser reusable, debe permitir la reusabilidad, perdón, debe de permitir también la trazabilidad y también ser robusta. Estas son las cualidades o las características que hacen a una arquitectura, pues eso, ideal. Sin embargo, nosotros aquí estamos presentando una arquitectura básica en capas, de 3 capas. Cada uno de los niveles obviamente soporta al superior. Por ejemplo, tenemos las mecánicas del juego, los game mechanics, el motor del juego, el game engine, y la interfaz del juego, el game interface. Estas capas precisamente son las básicas o son las que aquí nosotros estamos presentando y vamos a explicar precisamente estas capas a qué actividades de diseño están asociadas. Empezamos con la capa inferior, la capa fundamental, que es las mecánicas del juego. Aquí se definen o precisamente están todas las actividades de diseño que tienen que ver con la concepción del videojuego como tal. Por ejemplo, la creación de los bocetos, de los diseños conceptuales, de los personajes, de los escenarios. Aquí es donde, en esta capa o en esta parte, es donde se elige el género que tendrá el videojuego, si va a ser RPG, de plataformas, etcétera.
También la historia, aquí es donde precisamente se crea o se adapta a una historia, puede existir ya una historia y solamente adaptarla para el videojuego. Y también se definen las reglas y los objetivos. Todos estos elementos que son parte de la jugabilidad son la base o son el sustento de lo que posteriormente a la hora de implementarlo definirán si estamos creando un videojuego con una buena o no, una buena o mala jugabilidad. Posteriormente tenemos la capa del motor de juego, el Game Engine, y este a su vez está subdividido en términos de software. Esta capa precisamente es la que nos permite controlar todos los aspectos técnicos del videojuego, pero a su vez está dividido en otros módulos y también está asociado con ciertas actividades de diseño. Por ejemplo, tiene módulos para el sonido, para los gráficos, para las físicas, para las comunicaciones de red y para la inteligencia artificial. Y obviamente en estos módulos se asocia con el diseño de las texturas, del modelado gráfico, del audio, de los sonidos, la música, los efectos sonoros, las físicas que se van a utilizar, si va a ser un videojuego que va a obedecer lo más realista posible a las leyes físicas o si van a ser unas físicas simplificadas, y también qué tan compleja va a ser la inteligencia artificial que va a tener el videojuego. Todo esto precisamente en esta capa se define o se controla todos estos aspectos del videojuego, que básicamente es la implementación de las ideas que tenemos o que conceptualizamos al inicio en la capa de las mecánicas del juego. Y por último tenemos la capa de la interfaz del juego. Esto precisamente es la capa que está de cara al jugador. Es lo que precisamente va a terminar viendo el jugador. Entonces está relacionada con el diseño de la interfaz gráfica, de la interfaz de usuario. También los dispositivos de entrada y de salida que se van a utilizar. Por ejemplo, si se va a controlar a través de un gamepad, del teclado, del mouse, si va a aceptar diferentes tipos de entrada, y también los dispositivos de salida, si va a ser a través, por ejemplo, de unos visores de realidad virtual, qué sé yo, una pantalla, qué otros elementos de salida va a tener, ¿no? Como quizá, no sé, también puede ser algún dispositivo de gestos. También en esta capa se define o tiene que ver o tiene que definirse o estar la perspectiva que va a tener el jugador del juego, es decir, si es en tercera persona, en primera persona, si es 2D, 3D. Todos esos elementos tienen un impacto en la jugabilidad final. Y también si la interfaz le da cierta retroalimentación al jugador, es decir, si hay consejos, tutoriales, si hay cuando hace acciones, cuando reproduce acciones que no están permitidas en el juego, dentro del juego, la propia interfaz del juego se lo va a indicar. Y también el elemento importante a considerar en esta capa pues es el look and feel, que es precisamente el aspecto y la sensación que le da al jugador nuestro videojuego. Estas pues son básicamente las capas de la arquitectura de un videojuego. Y pues bueno, pasamos ya a profundizar en el concepto de jugabilidad. Lo que hace especial a los videojuegos es el disfrute y la diversión de los usuarios que lo juegan. Por lo tanto, como dice aquí, es importante medir el conjunto de experiencias de un jugador ante un videojuego, que esto viene siendo la jugabilidad en resumen, aunque en realidad es un concepto complejo de definir debido a que engloba varias características del juego para analizar factores que satisfacen a los jugadores. Y también debido a que varios autores tienen distintos enfoques sobre el tema, como mencionaba ahí en las referencias. Intentamos representar esto del disfrute de los jugadores en las imágenes que se muestran abajo de la frase, de personas disfrutando de su videojuego.
La jugabilidad tiene atributos que están en esta diapositiva, los primeros 4. En este subtema del artículo nos define más precisamente qué es la jugabilidad. Dice que es el conjunto de propiedades que describen la experiencia del jugador ante un sistema de juego determinado, cuyo objetivo es divertir y entretener satisfactoria y creíblemente a los jugadores solitarios o en compañía. También menciona que la jugabilidad se caracteriza por una serie de atributos que existen en la usabilidad, pero son un poco distintos en el contexto de los videojuegos. A continuación los vamos a describir. Satisfacción. Complacencia del jugador ante el videojuego. La imagen que elegimos para representar este atributo muestra una especie de medición con caritas que tienen diferentes expresiones, donde la más feliz, la de color verde, indica satisfacción. El siguiente atributo es aprendizaje, que se relaciona con la facilidad para comprender el sistema y la mecánica del juego, es decir, aprender cómo se juega. Por eso seleccionamos reflejar este atributo con una imagen donde el control del videojuego simula estar en el lugar del cerebro humano. El siguiente es eficiencia y efectividad, que tiene que ver con contar con el tiempo necesario para lograr los objetivos del videojuego. Está ilustrado con un control de un videojuego junto con el reloj, para referirnos al tiempo disponible para completar los objetivos del videojuego. El siguiente atributo es la motivación, que está relacionada con la persistencia de los jugadores para culminar varias acciones y el juego en sí. En esta ocasión representamos este atributo con una imagen de un hombre que va escalando hasta llegar a lo más alto, que en nuestro caso sería terminar el videojuego o algún objetivo de este. En la siguiente continuamos con los demás atributos. La emoción son impulsos que nos surgen durante el juego, normalmente involuntarios, como gritos que generalmente nos sirven para expresar cómo nos sentimos en caso de éxito o derrota, como se puede ver en esa imagen que un jugador está tapando la cara del otro porque va perdiendo o no sé. Y esa emoción es un impulso y puede reflejarse ahí, le está tapando los ojos para poder ganar. El siguiente atributo es la inmersión, que es sentirse dentro del videojuego. Ahora mostramos a un jugador inmerso en algún videojuego, aunque ahí se ve que con ayuda de la realidad aumentada. Pero no necesariamente tiene que ser con esto. Puede ser inmerso como mentalmente. Y el último atributo para caracterizar la experiencia del jugador es la socialización, que tiene que ver con jugar de manera competitiva, colaborativa o cooperativa, o sea, multijugador. Este modo de juego se puede ilustrar con el control que se ve ahí abajo y varios jugadores alrededor del control remoto. Bueno, las facetas de la jugabilidad nos permiten identificar de manera más sencilla los atributos de la jugabilidad. A continuación las vamos a describir. Las facetas están relacionadas con la arquitectura que nos presentó Sergio, la arquitectura en capas. Por eso las 3 primeras capas tienen el mismo icono que le corresponde a la capa con la que más está relacionada respectivamente. La primera es la intrínseca. Está medida en la propia naturaleza del juego y también está ligada al diseño del gameplay y a la implementación de la mecánica del juego. La faceta mecánica, está asociada a la calidad del juego como software. Está ligada al motor del juego, poniendo énfasis en características del juego como la iluminación, sonidos, movimientos, etc. La faceta interactiva se relaciona con la interacción con el usuario, el diseño de la interacción en general, sistemas de control, y además está unida con la capa de interfaz del juego. Las siguientes 3 facetas son la artística, que considera la calidad artística y estética de los elementos, es decir, la calidad gráfica y visual, los efectos sonoros, la historia del juego, la narración, etc. La siguiente es la intrapersonal o jugabilidad personal, que toma en cuenta la percepción del videojuego y sentimientos que produce a una persona. Esto es bastante subjetivo y nada más es para una persona. Y la jugabilidad interpersonal o jugabilidad grupal, que muestra las percepciones aparecidas cuando se juega en compañía, o sea, multijugador. Por eso el iconito de multijugador. Arriba.
Bueno, el diseño de videojuegos centrado en el jugador. Actualmente el proceso de desarrollo de videojuegos puede llegar a ser muy similar al proceso de desarrollo de software, pero con elementos que recuerdan al montaje, por ejemplo, de un rompecabezas o la producción de una película, como pueden ser el grupo de edad a quien va dirigido, el número de piezas que el rompecabezas debe tener, colores de diferenciación, el guión, creación de escenarios, personajes, mundo virtual, etcétera. Los videojuegos como sistemas interactivos deben ser diseñados pensando en los jugadores, centrado en el desarrollo sobre el jugador e implicándolo tanto como sea posible, ya sea el equipo de diseño, el equipo de desarrollo o el equipo encargado de las pruebas. En la siguiente diapositiva, bueno, podemos ver que el diseño puede ser pensando en los jugadores. Es crucial conocer al jugador o a los jugadores y establecer un perfil de usuario para los jugadores que va a ir destinado al juego. Es importante aplicar algunas ideas de la ingeniería de la usabilidad, pero obviamente se debe de tomar como base la jugabilidad a lo largo del proceso de desarrollo del juego. Es muy importante involucrar al usuario a lo largo del proceso, ya que esto ofrece productos más jugables y con mayor calidad. También se obtienen, bueno, hay menos posibilidad de fracaso ante el conjunto de jugadores para el que va dirigido el juego. En la siguiente diapositiva, bueno, se propone introducir a la jugabilidad a lo largo del proceso de desarrollo de software y es importante partir de los requisitos de jugabilidad. Estos requisitos pueden ser analizados según las distintas facetas de jugabilidad que ya se mencionaron. Se analizan viendo qué requerimientos de jugabilidad afectan a cada uno de los atributos de esta. Y bueno, más adelante se va a presentar un ejemplo de requisitos de jugabilidad. En la fase de diseño se deben de adaptar patrones de diseño existentes, donde se muestra qué atributos de jugabilidad son afectados y cómo mejorar la jugabilidad asociada a estos. Por otro lado están las guías de estilo, que son necesarias para favorecer el proceso de jugabilidad a partir de sus distintas propiedades. Y finalmente se debe ofrecer una serie de pruebas de jugabilidad. En base a estas propiedades, se va a indicar si el proceso de desarrollo ha llevado a obtener un videojuego que satisfaga los requisitos de jugabilidad que se propusieron en un principio. Y en la siguiente diapositiva se tomó una sola faceta. En el texto original se mostraba una tabla grandísima, pero en este caso únicamente optamos por tomar la jugabilidad mecánica como faceta. Y bueno, el resultado final del desarrollo del juego fue un prototipo para el aprendizaje de vocales en Nintendo DS. Y bueno, aplicando la metodología o la filosofía que se presentó, el videojuego se adaptó a las necesidades del perfil de jugador y
mejoró muchísimo la experiencia siguiendo esta filosofía. Aquí podemos ver los atributos como satisfacción, que no se aprecian retrasos ni sincronizaciones. Efectividad, áreas envolventes para detecciones táctiles por pictograma. Inmersión, reconocimiento de stylus, controles y voz. Motivación, tiempos de carga mínimos para evitar esperas. Emoción, efectos de fundido ante cambios de fase, misterio. Y social, mecanismos de Wi-Fi para el multijugador. Bueno, con respecto a las conclusiones, decidimos hacer una pequeña conclusión eh, con cada tema. En el caso de la usabilidad, concluimos que nos permite integrarnos de una manera más directa al juego, facilitando su uso y aprendizaje, permitiéndonos que nos enfoquemos en cosas más importantes que entender el juego, cómo funciona como tal, sino enfocarnos en la trama, quizás en la jugabilidad y cosas que nos permitan de alguna manera disfrutar más y más el juego. Otro punto que es importante es que se debe incluir la jugabilidad a lo largo del diseño y desarrollo del videojuego para para evitar publicar juegos con baja calidad. Es importante que se incluya durante todo el proceso de desarrollo porque a lo largo de la historia se ha observado cómo al incluirlo en fases finales, en fases de prueba, el producto que se obtiene es malo. Y a veces cuando se intentan hacer actualizaciones, no suelen llegar tardíamente o por la economía de la empresa suelen ya no llegar. Entonces, es importante incluir el concepto de la jugabilidad. Otra conclusión a la que llegamos es que los atributos para caracterizar la jugabilidad ayudan a medir las experiencias en los jugadores, pero van a variar dependiendo de cada jugador. Esto quiere decir que son muy subjetivos. Un claro ejemplo sería la emoción. A alguien que suele expresar sus emociones constantemente va a gritar o expresar más fácilmente si le agrada ganar o si le molesta perder o si le gusta el videojuego ahí mismo, pero alguien frío podría quedarse como que muy indiferente y no podría medirse de la misma manera. Por eso llegamos a concluir que va dependiendo de cada jugador. O en la socialización, no a todos les gusta participar en multijugador, hay a quien le gusta nada más individual, pero hay otros que nos gusta en multijugador. O la satisfacción también es dependiendo de cada quien, dependiendo de lo que le gusta a cada uno, y así con todos los atributos. Bueno, y por último, pues agregar que para alcanzar una jugabilidad óptima es importante tener siempre en mente o diseñar el videojuego centrado en el jugador y también tener diferentes perspectivas de ella, como precisamente expusimos. Las facetas de la jugabilidad nos ofrece esta posibilidad, descomponer en diferentes facetas la jugabilidad para después tener una visión holística de la jugabilidad y poder crear un videojuego con una jugabilidad óptima. Como también el texto lo plantea, o como podemos entender también la jugabilidad como una extensión de la usabilidad, es importante que el juego al final de cuentas cumpla su función, que es entretener, que es satisfacer el disfrute o el entretenimiento del jugador. Así como un software de propósito general, un software común, su función o la usabilidad tiene que ver con qué tan fácil y qué tan
qué tan fácil es de usar por usuario. En este caso, pues los videojuegos van más allá, no solamente son software utilitario, no es solamente un software que tiene un fin práctico, tiene un fin que tiene que ver con otras cuestiones, que son las emociones del usuario o del jugador. Entonces, por eso es importante que en todo el proceso de desarrollo incluso desde la concepción del videojuego, tengamos presente al jugador, que tengamos entendido que la función de este software es entretener, es darle precisamente un rato de dispersión o de desarrollo emocional y psicológico a una persona. Y pues bueno, con esto concluiríamos esta parte. Agradecemos su atención. Muchas gracias.